Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia de Inoce Morales. Mi número de matrícula es AN092052 y me presento con el proyecto integrador de la materia Historia de la Educación. En este proyecto se nos ha pedido contestar algunas preguntas en base a lo que hemos estudiado a lo largo de estas semanas. En nuestra primera pregunta nos dice: ¿por qué la reforma fomentada por Martín Lutero fue innovadora para su época? Pues la reforma liderada por Martín Lutero fue innovadora para su época por varias razones, ya que desafió la autoridad de la Iglesia Católica, abogó por la interpretación individual de la Biblia y promovió la idea de la salvación por la fe. También tradujo la Biblia al alemán. Y en conjunto, todas estas razones, estos cambios y enseñanzas desafiantes de Lutero tuvieron un gran impacto en la sociedad y la religión europea. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿cómo contribuyó la reforma al fomento de una educación laica? Bueno, pues la reforma liderada por Martín Lutero, como dijimos en la pregunta anterior, fue en el siglo XVI y tuvo un gran impacto en el fomento de una educación laica en Europa. Aunque no fue directamente su intención, la reforma fue un movimiento religioso que buscaba reformar la Iglesia Católica, pero tuvo importantes consecuencias sociales y políticas que afectaron el sistema educativo. Tercera pregunta nos dicen: ¿cuál consideras que fueron los aportes pedagógicos fundamentales de Lutero y por qué? Bueno, como sabemos, Martín Lutero era teólogo y reformador alemán del siglo XVI. Realizó varios aportes pedagógicos fundamentales que cambiaron la forma de educación en su época y pues aún hoy en día siguen siendo relevantes. Algunos de los más destacados son pues la importancia de la educación para todos, ya que Lutero creía que la educación debía estar al alcance de todas las personas. Nuestra cuarta pregunta nos dice: ¿qué aportó la contrarreforma a la educación? Bueno, como aprendimos, la contrarreforma fue un movimiento de la Iglesia Católica en respuesta a la reforma protestante del siglo XVI que inició Martín Lutero. Uno de los objetivos de la contrarreforma era restaurar la autoridad y la influencia de la Iglesia Católica en Europa, y pues la educación era una herramienta clave para lograr ese objetivo. Entonces, uno de los principales aportes de la contrarreforma a la educación fue la creación de nuevas órdenes religiosas y la fundación de escuelas. Nuestra última pregunta nos dice: comenta la importancia de la pedagogía de los jesuitas en la educación actual. Pues como bien sabemos, la pedagogía de los jesuitas ha sido históricamente reconocida por su enfoque en la formación integral de la persona y su énfasis en la educación como herramienta para el desarrollo de la sociedad. Y debido a esto, pues también la promoción del bien común. En la actualidad, su legado sigue siendo relevante en la educación, especialmente pues en la enseñanza superior y en la formación de líderes en diversos campos.